Hay momentos en la vida que dividen tu historia en dos, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó exactamente a las 8:47 de la noche del día en que cumplí 20 años de matrimonio. 20 años. 2 décadas completas de mi vida dedicadas a construir un hogar, a sostener sueños compartidos, a ser la esposa perfecta, la compañera incondicional, la mujer que siempre estaba ahí. Esa noche había preparado todo con un cuidado meticuloso. La mesa estaba decorada con flores frescas que compré en el mercado por la mañana, las mismas margaritas blancas que llevé en mi ramo de novia. Las velas perfumadas desprendían un aroma suave a vainilla y canela, creando esa atmósfera íntima que tanto nos gustaba, o que al menos a mí me gustaba recordar que nos gustaba. Había cocinado su plato favorito, cordero asado con hierbas provenzales, acompañado de papas gratinadas y una ensalada fresca. El vino tinto que descansaba en la mesa era un reserva especial, de esos que guardas para las ocasiones importantes. Porque esto era importante. 20 años no son cualquier cosa. 20 años son toda una vida construida ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio, sonrisa tras sonrisa. 20 años son noches sin dormir cuidando a los hijos con fiebre. Son mañanas levantándose temprano para preparar el desayuno perfecto. Son tardes enteras escuchando problemas del trabajo ajeno mientras los propios quedan guardados en un cajón del alma. 20 años son renuncias silenciosas, sueños pospuestos, ambiciones archivadas. Pero yo no me arrepentía de nada. O al menos eso me decía cada vez que miraba las fotografías de nuestra boda, cada vez que recordaba a aquel joven de sonrisa amplia que me prometió amor eterno frente al altar, cada vez que me convencía de que los matrimonios atraviesan crisis y que lo importante es mantenerse firme. ¿No es eso lo que nos enseñaron? ¿Que el amor verdadero se demuestra en la resistencia, en la paciencia, en el quedarse cuando todo parece tambalearse? Escuché su auto estacionarse en el garaje. Mi corazón latió más rápido, como si aún fuera aquella joven enamorada esperando a su novio para una cita especial. Me miré al espejo del recibidor. Había elegido ese vestido azul marino que tanto le gustaba. Me había maquillado con sutileza. Llevaba puestos los aretes de perlas que me regaló en nuestro 10º aniversario. Quería verme hermosa para él. Quería que me mirara como antes, que recordara por qué se enamoró de mí, que sintiera que estos 20 años habían valido cada segundo. La puerta se abrió y ahí estaba él. Rodrigo, mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre al que había entregado mi juventud, mis mejores años, mi confianza ciega. Entró con su maletín de cuero en una mano y algo más en la otra, una carpeta de color manila que no identifiqué de inmediato. Su rostro no mostraba emoción alguna. No había sonrisa, no había calidez, no había ese brillo en los ojos que solía tener cuando llegaba a casa. Solo había una expresión fría, casi profesional, como si estuviera a punto de cerrar un negocio. «Hola», dije con mi mejor sonrisa, acercándome para darle un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?» Él apenas respondió al gesto, dejando que mis labios rozaran su piel helada. «Bien, Helena, normal, normal». Esa palabra comenzaba a aparecer demasiado en nuestras conversaciones. Todo era normal, todo estaba bien, como si la vida se hubiera convertido en una sucesión de días grises, sin matices, sin sorpresas, sin pasión. Pero yo no quería resignarme a eso. No todavía. Preparé tu plato favorito, dije señalando la mesa con orgullo. Y mira, compré ese vino que tanto te gusta. Es nuestro aniversario, amor. 20 años juntos. Esperaba que sus ojos se iluminaran, que se acercara a abrazarme, que me dijera algo hermoso, algo que me hiciera sentir que estos 20 años habían significado algo para él también. Pero no, solo asintió levemente y caminó hacia la mesa con pasos medidos, dejando la carpeta manila sobre el mantel con flores. «Tenemos que hablar, Helena». Esas 4 palabras. 4 palabras aparentemente inofensivas que, sin embargo, tienen el poder de congelar la sangre en las venas,
de detener el tiempo, de hacer que el mundo entero se detenga en un instante de silencio abrumador. Tenemos que hablar. Nadie dice esas palabras antes de dar buenas noticias. Nadie usa ese tono sombrío para anunciar sorpresas felices. Sentí un vacío en el estómago, pero mantuve la compostura. Sonreí, siempre sonreía. Esa era mi armadura, mi manera de enfrentar las tormentas, sonreír y esperar que todo pasara. ¿De qué quieres hablar?, pregunté con voz suave, sentándome frente a él. Rodrigo abrió la carpeta manila. Dentro había documentos perfectamente organizados, con separadores de colores y etiquetas impresas. Todo tan ordenado, tan meticuloso, tan planeado. Sacó un juego de papeles y los deslizó hacia mí por encima del mantel de flores que tanto me había costado planchar. Son los papeles del divorcio, dijo con una naturalidad espantosa, como quien anuncia el menú del día. Ya está todo listo, solo necesito que los firmes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el leve chisporroteo de las velas, el latido desbocado de mi propio corazón, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Divorcio? ¿En nuestro aniversario? ¿Después de 20 años? Así, sin previo aviso, sin una conversación, sin una oportunidad de pelear por lo nuestro. Miré los papeles, letra tras letra, cláusula tras cláusula. Cada palabra era una puñalada. Ahí estaba todo. La división de bienes, la custodia de nuestros hijos ya mayores, las condiciones de separación. Todo tan frío, tan legal, tan definitivo. ¿Por qué? Fue lo único que logré articular. Rodrigo suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia, como si estuviera cansado de tener que explicar lo obvio. Porque ya no somos felices, Elena. Porque llevamos años viviendo como extraños bajo el mismo techo. Porque ambos merecemos una oportunidad de ser felices de verdad. Ambos merecemos. Qué frase tan conveniente, qué manera tan elegante de decir, ya no te quiero, ya no te necesito, ya encontré algo mejor. Y entonces lo vi, un detalle pequeño pero devastador. En su muñeca llevaba un reloj nuevo, uno que no reconocí. Costoso, moderno, definitivamente no era algo que hubiera comprado para sí mismo. Y en su cuello, una sutil marca de perfume que no era el suyo ni el mío. Señales que había ignorado durante meses, tal vez años. Señales que mi corazón se negaba a interpretar porque aceptar la verdad dolía demasiado. Había otra mujer. Por supuesto que la había. Pero no lloré, no grité, no le arrojé el vino a la cara ni rompí los platos contra la pared como en las películas dramáticas. No. Simplemente tomé el bolígrafo que él había dejado junto a los papeles, respiré profundo y firmé. Una firma. 20 años reducidos a una firma. Rodrigo pareció sorprendido por mi calma. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas, drama, pero yo solo le sonreí. Una sonrisa tranquila, casi dulce. ¿Eso es todo?, preguntó, desconcertado. Eso es todo, respondí guardando mi copia de los documentos. Lo que él no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que yo había leído cada palabra de esos papeles, cada cláusula, cada línea, cada detalle minúsculo escondido entre la jerga legal. Y había encontrado algo que él, en su prisa por librarse de mí, había pasado por alto. Una cláusula, una pequeña, insignificante, hermosa cláusula. Mientras Rodrigo guardaba su copia de los papeles con evidente alivio, yo saboreaba mi vino en silencio. El cordero se enfriaba en los platos intactos, las velas seguían ardiendo. Y yo seguía sonriendo, porque a veces la mejor venganza no es el grito furioso ni la pelea desesperada. A veces la mejor venganza es la paciencia, la observación silenciosa, la lectura cuidadosa de lo que otros consideran letra pequeña. Esa noche, mientras Rodrigo celebraba su libertad, yo celebraba mi renacer. Y todo gracias a una cláusula que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nadie se despierta un día y decide destruir un matrimonio de 20 años sin razón. Las rupturas no son explosiones repentinas,
Son grietas que se forman lentamente, silenciosamente, invisibles al ojo desprevenido, hasta que un día todo se derrumba. Y yo, durante mucho tiempo, fui experta en ignorar esas grietas, en pintarlas de colores bonitos, en convencerme de que no existían. ¿Cuándo comenzó todo realmente? Tal vez hace 5 años, cuando Rodrigo fue ascendido a director regional de la empresa. De pronto, los viajes se multiplicaron, las reuniones se extendieron hasta altas horas de la noche. Los fines de semana dejaron de ser nuestros para convertirse en compromisos laborales ineludibles. Yo lo entendía, o al menos eso me decía. Un hombre exitoso tiene responsabilidades. Una esposa comprensiva debe apoyar, no cuestionar. Me convertí en experta en cenar sola, en dormir sola, en celebrar cumpleaños de los niños prácticamente sola, con Rodrigo llegando justo para la foto familiar que publicaríamos en redes sociales. Esa imagen perfecta de la familia feliz que todos envidiaban, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Mostramos la felicidad que queremos tener, no la que realmente vivimos. La primera señal real, la que debía haber visto con claridad meridiana, llegó hace 3 años. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando galletas con nuestra hija Camila, que entonces tenía 17 años. Rodrigo había salido a jugar tenis con unos colegas, algo que hacía cada vez con más frecuencia. Su teléfono quedó olvidado en la encimera, vibrando insistentemente con notificaciones. «Mamá, el teléfono de papá no para de sonar», dijo Camila sin darle importancia. Yo me acerqué a apagarlo, no para revisar sus mensajes, sino simplemente para silenciar el ruido. Pero la pantalla se iluminó justo cuando lo tomé, y ahí, en la notificación previa, alcancé a leer un fragmento. «Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti». El corazón me dio un vuelco, las manos me temblaron, pero me obligué a pensar con lógica. Tal vez era un malentendido. Tal vez era un mensaje de un cliente satisfecho con algún negocio cerrado. Tal vez mi mente estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Así que dejé el teléfono donde estaba, respiré profundo y seguí amasando la masa de las galletas como si nada hubiera pasado. Esa noche, cuando Rodrigo regresó, actuó como siempre, cansado, distante, pero cordial. Me dio un beso mecánico en la frente, preguntó qué había de cenar, se duchó y se encerró en su estudio a revisar unos reportes. Yo quise preguntarle, quise confrontarlo, pero el miedo me paralizó. ¿Miedo a qué? A confirmar lo que mi intuición ya susurraba, a destruir la ilusión de estabilidad que tanto me había costado construir, a enfrentar una verdad que no estaba lista para aceptar. Entonces me convertí en detective. No es algo de lo que me enorgullezca, pero el dolor tiene esa capacidad de transformarnos en versiones de nosotros mismos que nunca imaginamos ser. Comencé a prestar atención a los detalles, a las nuevas camisas que aparecían en su closet sin que yo las hubiera comprado, a los cargos en la tarjeta de crédito de restaurantes a los que nunca me llevaba, a las llamadas que siempre atendía en otra habitación, a la forma en que su rostro se iluminaba cuando el teléfono sonaba, una luz que ya no aparecía cuando me miraba a mí. Una tarde, mientras organizaba su escritorio, algo que hacía semanalmente como parte de mis rutinas de esposa dedicada, encontré un recibo. Era de una joyería exclusiva del centro de la ciudad. La fecha, 2 meses antes de nuestro aniversario número 18. El monto, suficiente para comprar algo muy especial. Mi corazón saltó de esperanza. Tal vez era un regalo sorpresa para mí. Tal vez estaba siendo injusta con mis sospechas. Esperé ansiosa el día de nuestro aniversario. Preparé una cena especial. Me arreglé como no lo hacía en meses. Incluso compré lencería nueva pensando que tal vez esa noche recuperaríamos la chispa perdida. Pero cuando llegó el momento, Rodrigo solo me entregó una caja pequeña envuelta sin mucho esmero. «Feliz aniversario», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había unos aretes de plata sencillos, bonitos, pero definitivamente no eran de esa joyería exclusiva.
No costaban lo que indicaba aquel recibo. Sonreí de todos modos, le di las gracias y guardé mi decepción en el mismo cajón donde guardaba todas las demás. Entonces, ¿dónde estaba la joya cara? ¿Para quién era? La respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero aún así me negué a aceptarla completamente. Tal vez era para su madre, tal vez para su hermana, tal vez para cualquier otra persona que no confirmara mis peores temores. Los meses siguientes fueron un descenso lento hacia la indiferencia. Rodrigo y yo nos convertimos en compañeros de casa, no en esposos. Hablábamos de facturas, de reparaciones necesarias en el hogar, de los estudios de los niños, pero nunca de nosotros, nunca de lo que sentíamos, de lo que extrañábamos, de lo que había dejado de existir entre nosotros. Yo intenté reavivar la llama de todas las formas posibles. Sugerí una escapada romántica. Él tenía un congreso ineludible. Propuse clases de baile juntos. Él estaba demasiado ocupado. Incluso intenté sorprenderlo con cenas a la luz de las velas, como en nuestros primeros años. Él comía distraído mientras revisaba su teléfono. ¿Sabes cuál es el peor tipo de rechazo? No es el grito, no es la pelea, no es siquiera el insulto directo. El peor rechazo es la indiferencia. Es que te miren sin verte. Es que estén físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Es que tu existencia se vuelva tan irrelevante que ni siquiera merece un conflicto, porque un conflicto, al menos, implica que todavía les importas lo suficiente como para molestarse. Comencé a adelgazar, no por dieta ni por ejercicio, sino porque la angustia literal me quitaba el apetite. Mis amigas lo notaban y me decían que me veía muy bien, sin saber que cada kilo perdido era un pedazo de mi alma que se desmoronaba. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras permanentes de las noches en vela esperando que Rodrigo llegara a casa. Tenía arrugas nuevas en la frente de tanto fruncir el ceño, tratando de entender qué había hecho mal. Porque eso hacemos las mujeres, ¿verdad? Nos culpamos. Nos preguntamos si engordamos demasiado, si dejamos de ser interesantes, si nos volvimos demasiado dedicadas a los hijos y olvidamos ser amantes. Nos retorcemos buscando defectos en nosotras mismas antes de aceptar que tal vez, solo tal vez, el problema no somos nosotras. Hace un año, durante una cena familiar con mi hermana Patricia, ella me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, estás desapareciendo. Te veo cada vez más pequeña, más callada, más apagada. ¿Qué te está pasando? Quise responderle con honestidad. Quise gritarle que mi matrimonio era una farsa, que mi esposo ya no me amaba, que vivía en una casa que se sentía como una cárcel dorada. Pero en cambio sonreí, siempre esa maldita sonrisa, y le dije, «Estoy bien, Patty, solo un poco cansada, cansada». Esa palabra se convirtió en mi respuesta automática para todo. «¿Cómo estás?» «Cansada». «¿Por qué tan callada?» «Estoy cansada». «¿Te pasa algo?» «No, solo cansada». Y era verdad, estaba exhausta de fingir, de sonreír cuando quería llorar, de sostener un matrimonio que solo yo parecía empeñada en salvar. Estaba cansada de ser invisible en mi propia casa, de ser la esposa perfecta para un hombre que ya no me veía como mujer, sino como un mueble más del decorado. El día antes de nuestro aniversario número 20, encontré la confirmación definitiva. Rodrigo había dejado su computadora portátil abierta en la sala. Yo pasé junto a ella y, sin intención de espiar, vi la pantalla. Había un correo electrónico abierto. El remitente, Valeria Sotomayor. El asunto, este fin de semana en la playa. No leí más. No necesitaba hacerlo. Todo encajó de pronto con una claridad dolorosa. Los viajes, las ausencias, los perfumes extraños, las joyas misteriosas, la indiferencia creciente, todo tenía un nombre. Valeria. Cerré la computadora con cuidado, subí a nuestra habitación, me senté en la cama que habíamos compartido durante 20 años y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré por la mujer que fui, por los sueños que tuve, por los años que di sin reservas.
Lloré por la ingenuidad de creer que el amor conquista todo, que la dedicación es suficiente, que ser buena esposa garantiza un final feliz. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas. Me miré al espejo y me hice una promesa. No sería la mujer abandonada que se derrumba. No sería la víctima que suplica por migajas de afecto. Si Rodrigo quería su libertad, la tendría. Pero yo también tendría la mía. Y algo más. Al día siguiente preparé aquella cena de aniversario. No porque creyera que salvaría nuestro matrimonio, sino porque quería cerrar ese capítulo con dignidad. Quería que la última imagen que él tuviera de mí fuera la de una mujer fuerte, serena, inquebrantable. Y cuando él llegó con esos papeles de divorcio, cuando me entregó con frialdad lo que para mí era el fin de un mundo, yo no me derrumbé, porque había aprendido algo crucial. A veces, la mayor fortaleza no está en pelear por algo que ya se perdió, sino en soltar con gracia lo que ya no te pertenece. Pero soltar no significa perder, y gracia no significa ingenuidad. Yo firmé esos papeles, pero también leí cada palabra, y encontré mi salvavidas escondido entre la letra pequeña. Antes de continuar al siguiente capítulo, me gustaría saber, ¿alguna vez te has decepcionado de alguien en quien confiabas ciegamente? Cuéntame en los comentarios cómo lo superaste. Tu historia puede ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Porque esto no es solo mi historia. Es la historia de todas las mujeres que han sido subestimadas, ignoradas, dadas por vencidas. Y todas merecemos justicia. Hay una diferencia abismal entre rendirse y ser estratégico. La gente confunde la calma con la derrota, el silencio con la debilidad, la sonrisa con la ignorancia. Pero yo había aprendido algo fundamental en esos 20 años de matrimonio. Los verdaderos ganadores no son los que gritan más fuerte, sino los que observan con más atención. La mañana siguiente al día del divorcio, desperté extrañamente tranquila. Rodrigo ya no estaba en la casa. Había dormido en un hotel, según me informó por mensaje de texto. Qué considerado de su parte evitar la incomodidad de compartir el mismo techo después de firmar nuestra separación. Qué caballeroso dormir probablemente en los brazos de Valeria mientras yo procesaba el fin de mi matrimonio. Me levanté, preparé café y me senté en la cocina con mi copia de los documentos del divorcio. Los había leído rápidamente la noche anterior, pero ahora necesitaba estudiarlos con calma, con precisión quirúrgica. Porque algo había llamado mi atención. Algo que Rodrigo, en su prisa por librarse de mí, había pasado completamente por alto. La cláusula 17, sección B, párrafo 3, estaba escondida entre lenguaje legal tedioso sobre división de bienes y responsabilidades financieras. La mayoría de las personas la habrían saltado, aburridas por la jerga incomprensible. Pero yo no. Yo la leí 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que comprendí completamente su alcance. La cláusula establecía que, en caso de comprobarse infidelidad durante el matrimonio, la parte infiel perdería el derecho a reclamar 50% de los bienes adquiridos durante la unión. Más específicamente, perdería su participación en la empresa familiar que habíamos construido juntos hace 15 años. ¿La empresa familiar? Sí, esa que todos habían olvidado que existía. Esa pequeña consultoría de recursos humanos que yo fundé desde nuestra sala hace 15 años, cuando los niños eran pequeños y yo necesitaba algo propio, algo que fuera mío además de ser la esposa de Rodrigo. Comencé con 3 clientes, luego fueron 10, luego 20. En 5 años, la empresa creció tanto que Rodrigo sugirió que la formalizáramos como sociedad conyugal, con ambos nombres en los documentos legales. Así pagaremos menos impuestos, había dicho con esa sonrisa que yo aún creía sincera. Y además, es justo. Somos un equipo, amor. Yo acepté encantada. Me pareció romántico, una demostración de confianza y unidad. Qué ingenua fui, porque con el tiempo, Rodrigo comenzó a involucrarse más en las decisiones estratégicas, en las relaciones con clientes importantes, en las negociaciones de contratos grandes. Y yo, siempre complaciente,
Siempre confiada, lo dejé tomar cada vez más control. Hace 2 años, cuando la empresa alcanzó un valor de mercado de 3 millones de euros, Rodrigo sugirió que él se encargara de la parte ejecutiva mientras yo me enfocaba en disfrutar más tiempo con los niños. Otra decisión que acepté sin cuestionar. Otra señal que debí interpretar. Pero ahora, sentada en mi cocina con esos documentos en las manos, comprendí algo maravilloso. La empresa seguía legalmente a nombre de ambos. 50% para cada uno. Y esa cláusula 17 significaba que, si yo podía probar su infidelidad, Rodrigo perdería su parte. Todo sería mío. 3 millones de euros. La libertad financiera que me permitiría rehacer mi vida sin depender de nadie. La justicia poética de recuperar lo que yo misma había construido desde cero. Pero necesitaba pruebas. Pruebas contundentes, irrefutables, legales. No bastaba con mi intuición, ni con recibos sospechosos, ni con perfumes extraños. Necesitaba evidencia que resistiera un proceso legal. Y ahí fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. No confrontaría a Rodrigo. No le haría escenas de celos. No le suplicaría explicaciones. Haría exactamente lo contrario. Lo dejaría creer que había ganado, que yo era la esposa sumisa y derrotada que aceptaba su destino sin pelear. Porque los depredadores bajan la guardia cuando creen que su presa está vencida. Los siguientes días fueron un ejercicio de actuación digno de un premio. Rodrigo volvió a la casa para recoger más de sus cosas, y yo me comporté con una amabilidad casi angelical. Le ofrecí ayuda para empacar. Le preparé café. Incluso le pregunté si necesitaba que le planchara algunas camisas antes de llevárselas. «¿Estás bien, Elena?», me preguntó con genuina sorpresa. «Estoy en paz», respondí con mi mejor sonrisa serena. «Ambos merecemos ser felices, ¿no? Tal como dijiste». Él pareció aliviado, incluso culpable por un momento, como si mi tranquilidad le recordara que estaba abandonando a una buena mujer. Pero la culpa es incómoda, y la gente prefiere justificar sus acciones antes que enfrentarla. Así que se convenció rápidamente de que yo estaba bien, de que esto era lo mejor para ambos, de que finalmente podía seguir adelante sin remordimientos. Perfecto. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Mi primer movimiento fue contactar a Patricia, mi hermana, quien trabajaba como abogada especializada en derecho familiar. Nos reunimos en su oficina una tarde, lejos de oídos indiscretos. «Necesito que me ayudes», le dije entregándole los documentos del divorcio. «Pero necesito que esto quede entre nosotras. Nadie más puede saber». Patricia leyó la cláusula 17 y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Elena, esto es oro puro. Si puedes probar infidelidad, Rodrigo pierde todo. Pero necesitamos evidencia sólida. ¿Tienes algo?» «Tengo un nombre, Valeria Sotomayor. Sé que es su amante, pero necesito pruebas concretas». Patricia se reclinó en su silla, pensativa. «Podemos contratar un investigador privado. Es legal y las pruebas que obtenga son admisibles en corte. Pero es costoso». «No me importa el costo», respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Quiero recuperar lo que es mío». Contratamos a Marco Villegas, un investigador con 20 años de experiencia en casos de infidelidad. Era discreto, eficiente y tenía una reputación impecable. Le di toda la información que tenía: el nombre de Valeria, los horarios sospechosos de Rodrigo, las ubicaciones de sus supuestas reuniones de trabajo. «Dame 2 semanas», dijo Marco con confianza profesional. «Si hay algo que encontrar, lo encontraré». Mientras Marco trabajaba, yo mantuve mi papel de esposa comprensiva y civilizada. Rodrigo y yo establecimos una rutina cordial. Él venía ocasionalmente a recoger cosas, yo le informaba sobre asuntos pendientes de la casa, intercambiábamos mensajes educados sobre trámites del divorcio. Para cualquier observador externo, éramos el ejemplo perfecto de una separación madura y amistosa. Pero por dentro, yo era un volcán de estrategia. Comencé a documentar todo, cada mensaje de Rodrigo, cada llamada, cada visita. Revisé minuciosamente nuestros estados de cuenta bancarios compartidos, buscando patrones de gastos sospechosos.
Y los encontré. Restaurantes caros los miércoles por la noche, hoteles boutique los fines de semana que él supuestamente estaba en congresos, cargos en una floristería exclusiva cada viernes, flores que nunca llegaron a mí. También hablé con Andrea, nuestra hija mayor, que ya tenía 22 años y estudiaba medicina en la universidad. Necesitaba prepararla para lo que venía, pero sin involucrarla directamente. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien?», me preguntó durante un almuerzo. «Pareces demasiado tranquila para alguien que acaba de divorciarse». «Estoy mejor que nunca, cariño», le dije tomando su mano. «A veces, las cosas tienen que romperse para que podamos reconstruirlas más fuertes». Ella me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Papá cometió un error terrible, ¿verdad?». No respondí directamente, solo sonreí. «Tu padre tomó sus decisiones. Y yo estoy tomando las mías». 10 días después de contratar a Marco, él me llamó. «Elena, necesito que vengas a mi oficina. Tengo algo que debes ver». Mi corazón latió con fuerza mientras conducía hacia su oficina en el centro de la ciudad. ¿Habría encontrado algo? ¿Sería suficiente? Marco me recibió con una expresión seria y me invitó a sentarme. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa. «Encontré más de lo que esperaba», dijo abriendo la carpeta. «Tu esposo, tu ex esposo, ha sido increíblemente descuidado». Comenzó a mostrarme fotografías. Rodrigo y Valeria entrando juntos a un hotel. Rodrigo y Valeria besándose en el estacionamiento de un restaurante. Rodrigo y Valeria en la playa, la misma playa mencionada en aquel correo que vi. Las imágenes eran claras, fechadas, irrefutables, pero había más. «También obtuve registros de mensajes de texto», continuó Marco. «Tengo un contacto en la compañía telefónica que puede conseguir esta información legalmente con las órdenes correctas. Los mensajes confirman una relación que comenzó hace al menos 3 años. 3 años. 3 años de engaños. 3 años de mentiras. 3 años en los que yo intentaba salvar un matrimonio que ya estaba muerto. Hay algo más», agregó Marco con voz suave. «Valeria Sotomayor no es solo su amante. Trabaja en la misma empresa que tu esposo. Es su asistente ejecutiva». Sentí una oleada de rabia mezclada con una extraña satisfacción. Por supuesto que era su asistente. Qué cliché, qué predecible, qué patéticamente ordinario. «¿Es suficiente para el caso?», pregunté tratando de mantener la compostura. «Es más que suficiente», respondió Marco. «Con esto, cualquier juez fallará a tu favor en la cláusula 17. Tu esposo perderá su participación en la empresa». Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no pude contener. No era una sonrisa de alegría exactamente, era algo más complejo. Una mezcla de vindicación, tristeza y una extraña sensación de poder que nunca antes había experimentado. Esa noche, Rodrigo me envió un mensaje. «¿Podemos hablar mañana sobre la venta de la casa? Tengo un comprador interesado». Por supuesto que tenía un comprador interesado. Probablemente quería el dinero rápido para empezar su nueva vida con Valeria. Para comprarle el departamento de sus sueños, llevarla de vacaciones exóticas, darle todo lo que alguna vez me prometió a mí. Respondí: «Claro, hablamos mañana». Pero en mi mente ya estaba planeando el siguiente movimiento. Porque Rodrigo creía que esto era un simple divorcio. Creía que yo era la esposa ingenua que firmaría lo que fuera necesario para acabar pronto con el proceso doloroso. Lo que él no sabía era que yo había dejado de ser esa mujer el momento en que vi aquellos papeles de divorcio sobre la mesa de flores y velas. Ellos pensaron que yo estaba derrotada. Pensaron que podían pisotear 20 años de mi vida sin consecuencias. Pensaron que mi silencio era debilidad. Qué equivocados estaban. Porque el silencio no es debilidad, es estrategia. Y yo estaba a punto de demostrarles que la mujer que subestimaron era, en realidad, la más peligrosa de todas. La tormenta estaba por comenzar, y ellos ni siquiera veían las nubes acumulándose. Existe un momento en toda estrategia de guerra donde el elemento sorpresa lo es todo.
Puedes tener las mejores armas, los soldados más entrenados, la causa más justa, pero si tu enemigo anticipa tu movimiento, pierdes la ventaja. Yo había aprendido a ser paciente, a esperar el momento preciso, a no mostrar mis cartas hasta tener la mano ganadora completa. Y ese momento estaba por llegar. Rodrigo había organizado una cena con inversores importantes para la empresa. Era un evento anual que él consideraba crucial para mantener relaciones estratégicas y cerrar nuevos contratos. Normalmente, yo lo acompañaba como la esposa perfecta, sonriente, elegante, conversadora pero nunca protagonista. La mujer florero que complementaba su imagen de hombre exitoso y familiar. Esta vez, sin embargo, las cosas serían diferentes. 2 días antes del evento, Rodrigo me llamó por teléfono. Su voz sonaba incómoda, casi culpable. Elena, sobre la cena de inversores del viernes. Sé que normalmente ibas conmigo, pero dadas las circunstancias. ¿Quieres que no vaya? Completé la frase por él. Bueno, sí, creo que sería más cómodo para ambos. Además, algunos de esos inversores no saben aún sobre el divorcio. No quiero crear situaciones incómodas. No quiero que Valeria y tú se vean obligados a fingir profesionalismo, pensé. Pero lo que dije fue: por supuesto, Rodrigo, lo entiendo perfectamente. No hay problema. Gracias, Elena. Siempre tan comprensiva, respondió con alivio evidente. Colgué el teléfono y sonreí. Él no tenía idea de que yo no necesitaba su invitación para estar presente en esa cena, porque técnicamente yo seguía siendo la cofundadora y copropietaria de la empresa. Mi nombre estaba en los documentos legales, y como copropietaria tenía todo el derecho de presentarme en cualquier evento corporativo que deseara. Llamé a Patricia. Necesito que revises algo para mí. Legalmente puedo asistir a la cena de inversores, aunque Rodrigo no quiera que vaya. Patricia investigó y me confirmó lo que sospechaba. Absolutamente. Eres copropietaria con los mismos derechos que él. Más aún, podrías argumentar que tu presencia es necesaria para proteger tus intereses en la empresa durante el proceso de divorcio. Si él intenta impedírtelo, estaría violando tus derechos como socia. Perfecto, dije con satisfacción. Entonces iré, pero no iría sola. Iría con Patricia como mi representante legal. Y iría con las pruebas que Marco había recopilado guardadas en mi bolso como una granada lista para detonar en el momento preciso. El viernes por la noche llegué al restaurante elegido para la cena. Era un lugar exclusivo, con manteles blancos inmaculados, candelabros de cristal y un ambiente de opulencia discreta. El tipo de lugar donde se cierran negocios millonarios entre copas de vino caras y sonrisas diplomáticas. Rodrigo estaba en la entrada, recibiendo a los invitados con su sonrisa corporativa perfecta. A su lado, luciendo un vestido negro elegante y una sonrisa que reconocí inmediatamente de las fotografías de Marco, estaba Valeria Sotomayor. Ella era más joven que yo, probablemente rondaba los 35 años. Cabello castaño largo, figura esbelta, maquillaje impecable. Era hermosa, no podía negarlo. Pero había algo en sus ojos, una dureza, una ambición que la delataba. No era una mujer enamorada, era una mujer calculadora que había visto una oportunidad y la había aprovechado. Cuando Rodrigo me vio entrar con Patricia, su rostro palideció. La sonrisa corporativa se congeló. Valeria me miró con curiosidad primero, luego con comprensión, que rápidamente se transformó en incomodidad. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó Rodrigo acercándose rápidamente, tratando de mantener la voz baja para no llamar la atención de los otros invitados que ya estaban llegando. «Buenas noches, Rodrigo», respondí con mi voz más serena. «Vengo como copropietaria de la empresa, por supuesto. Creí que era mi deber estar presente en un evento tan importante para nuestro negocio». Enfaticé deliberadamente la palabra «nuestro». Pero yo pensé que habíamos acordado. «Tú decidiste no invitarme como tu esposa», lo interrumpí. «Pero yo decidí venir como tu socia. Son cosas diferentes, ¿no crees?». Patricia intervino con voz profesional. «Buenas noches, señor Mendoza. Soy Patricia Ruiz, abogada y representante legal de la señora Elena.
Solo estoy aquí para asegurar que los intereses de mi clienta en la empresa estén debidamente protegidos durante este evento corporativo. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero justo en ese momento llegaron dos de los inversores más importantes. Los señores Lombardi y Chen, representantes de un fondo de inversión internacional que habían puesto más de $500,000 en la empresa. «Rodrigo, Elena», exclamó el señor Lombardi con genuina alegría. «Qué placer verlos a ambos. Hacía tiempo que no coincidíamos». Rodrigo no tuvo más opción que sonreír y hacer las presentaciones incómodas. Yo saludé a los inversores con la calidez profesional que había perfeccionado en años de asistir a estos eventos. Ellos me conocían, me respetaban, sabían que yo había sido fundamental en los primeros años de la empresa. La cena comenzó con una tensión palpable. Yo estaba sentada estratégicamente en la mesa principal, junto a Patricia y frente a Rodrigo y Valeria. Los otros invitados charlaban animadamente sobre negocios, mercados, oportunidades de expansión. Yo participaba cuando era apropiado, mostrándome conocedora, inteligente, completamente en control. Rodrigo, por otro lado, estaba visiblemente incómodo. Sudaba ligeramente. Bebía vino más rápido de lo normal. Lanzaba miradas nerviosas entre Valeria y yo, como si esperara que en cualquier momento yo explotara y armara una escena. Pero yo no haría eso. Eso sería vulgar, inefectivo. Yo tenía un plan mejor. A mitad de la cena, durante una pausa natural en la conversación, me puse de pie y toqué levemente mi copa de vino con un cuchillo para llamar la atención. «Disculpen, señoras y señores», dije con voz clara. «Sé que no es costumbre que yo tome la palabra en estos eventos, pero hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes esta noche». Rodrigo se tensó visiblemente. Valeria dejó de respirar. Patricia me miró con una pequeña sonrisa de complicidad. «Como muchos de ustedes saben», continué, «yo fundé esta empresa hace 15 años desde la sala de mi casa. Era un sueño pequeño que creció gracias al trabajo duro, a la dedicación y al apoyo de personas maravillosas como ustedes que confiaron en nosotros». Los inversores asintieron, sonriendo. Algunos levantaron sus copas en mi dirección. Durante estos años he trabajado silenciosamente en segundo plano, permitiendo que mi esposo llevara la cara pública de la empresa mientras yo me enfocaba en la estructura interna, en la calidad de nuestros servicios, en mantener los valores que nos hicieron únicos. Hice una pausa estratégica. Pero las circunstancias han cambiado recientemente, y creo que es momento de que todos ustedes sepan la verdad sobre lo que está sucediendo con la dirección de esta empresa. «Elena, no creo que este sea el momento ni el lugar», intentó interrumpir Rodrigo poniéndose de pie. «Siéntate, Rodrigo», dije con una firmeza que nunca antes había usado con él en público. «Creo que nuestros inversores merecen transparencia completa. ¿No te parece? Después de todo, han confiado millones de euros en nosotros». El señor Chen, un hombre de negocios experimentado con décadas de carrera, intervino. «Por favor, Helena, continúa. Nos interesa escuchar lo que tienes que decir». «Gracias, señor Chen», respiré profundo. «Como algunos de ustedes quizás ya sepan, Rodrigo y yo estamos en proceso de divorcio. Es algo personal y doloroso, pero no es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que durante este proceso he descubierto ciertas irregularidades en cómo se han manejado los asuntos de la empresa». Rodrigo se puso completamente pálido. Valeria miraba fijamente su plato, como deseando desaparecer. Por ejemplo, saqué un documento de mi bolso. Recientemente encontré evidencia de que se han utilizado fondos corporativos para gastos personales no autorizados. Hoteles de lujo, restaurantes caros, viajes que supuestamente eran de negocios, pero que no tienen ningún registro de reuniones con clientes. El señor Lombardi frunció el ceño. «Eso es preocupante, Helena. ¿Tienes pruebas de esas afirmaciones?» «Tengo estados de cuenta detallados, recibos y fotografías», respondí.
Más específicamente, tengo evidencia de que el director ejecutivo de esta empresa ha mantenido una relación inapropiada con una empleada subordinada, utilizando recursos de la compañía para financiar dicha relación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Rodrigo, luego hacia Valeria, luego, nuevamente, hacia Rodrigo. «Esto es ridículo», dijo Rodrigo con voz temblorosa. «Elena está despechada por el divorcio y está tratando de difamarme». «No es difamación si es verdad», interrumpió Patricia con voz legal y contundente. «Y tenemos pruebas documentadas que pueden ser verificadas por auditores independientes». La señora Wu, otra inversora importante, habló por primera vez con voz seria. «Si esto es cierto, representa un conflicto de intereses masivo y potencialmente un mal uso de fondos corporativos. Necesitamos una investigación inmediata». «Por supuesto», dije calmadamente. «Yo misma la estoy solicitando formalmente. Como copropietaria, es mi derecho y mi responsabilidad proteger los intereses de la empresa y de nuestros inversores». Rodrigo intentó recuperar el control de la situación. «Miren, esto es un malentendido. Elena y yo podemos resolver nuestros problemas personales sin involucrar». «¿Problemas personales?», lo interrumpí. «Rodrigo, le mentiste a nuestros inversores. Les hiciste creer que esos viajes caros eran para expandir el negocio cuando en realidad estabas de vacaciones románticas con tu amante. Usaste su dinero, la confianza que depositaron en nosotros, para financiar tu aventura». El señor Chen se puso de pie con expresión severa. «Creo que esta cena ha terminado. Señor Mendoza, señora Elena, esperamos un reporte completo de auditoría en las próximas 2 semanas. Hasta entonces, consideramos suspendida cualquier nueva inversión en la empresa». Uno por uno, los inversores comenzaron a levantarse, a excusarse, a irse con expresiones que variaban entre decepción y enfado. El evento que Rodrigo había planeado meticulosamente para fortalecer relaciones corporativas se había convertido en su humillación pública. Cuando todos se fueron, solo quedamos Patricia, Rodrigo, Valeria y yo en ese restaurante de manteles blancos que ahora parecía el escenario de un desastre. Rodrigo me miró con una mezcla de rabia y incredulidad. «¿Qué acabas de hacer, Elena?» «Defender lo que es mío», respondí recogiendo mi bolso. «Pensaste que podías pisotearme y salir ileso. Pensaste que yo era la esposa débil que aceptaría cualquier cosa con tal de evitar conflictos. Te equivocaste». «Esto es solo el principio», agregó Patricia. «Mañana presentaremos formalmente toda la evidencia ante el juez. La cláusula 17 del acuerdo de divorcio será activada. Y tú, Rodrigo, perderás tu participación en la empresa que Elena construyó». Valeria finalmente habló, con voz pequeña. «Yo no sabía». «Por supuesto que sabías», la interrumpí mirándola directamente a los ojos. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo, pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora todos saben la verdad». Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, con Patricia a mi lado, dejando atrás a un Rodrigo destrozado y una Valeria humillada. Afuera, bajo las luces de la ciudad, respiré profundo. El aire nunca había sabido tan dulce. La libertad nunca había parecido tan cercana. «Lo hiciste perfecto», dijo Patricia poniendo una mano en mi hombro. «Todavía no termina», respondí. «Pero estamos cerca». Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no sentí triunfo, no sentí alegría, sentí algo más profundo y complejo. Sentí justicia. Sentí que después de 20 años de silenciarme, de hacerme pequeña, de aceptar migajas, finalmente había encontrado mi voz. Y esa voz había rugido. Pero la guerra no había terminado. Aún quedaba el golpe final, y ese sería devastador. Hay una satisfacción extraña en ver cómo se desmorona el imperio de quien te subestimó. No es venganza cruel, es justicia, es el universo reequilibrándose. Los días siguientes a la cena fueron un torbellino. Rodrigo intentó llamarme 12 veces, dejando mensajes que oscilaban entre súplica y amenaza. «Elena, tenemos que hablar. Vas a destruir todo. Piensa en los niños.
No respondí ninguna llamada. Patricia había sido clara. Cualquier comunicación debía pasar por ella. La auditoría que los inversores exigieron comenzó inmediatamente. Contraté a Javier Solís, auditor forense meticuloso e incorruptible. 5 días después, Javier se reunió conmigo y Patricia. «Señora Elena, lo que encontré supera cualquier expectativa», comenzó Javier. Su esposo desvió 250.000 euros hacia una cuenta personal que usted desconocía. Pequeñas transferencias mensuales durante 2 años. Patricia silbó suavemente. Eso no es solo infidelidad, es malversación de fondos, es delito penal. Javier continuó. Valeria recibió 2 aumentos salariales significativos, aprobados personalmente por el señor Mendoza sin evaluación normal. Su salario está 30% por encima del promedio de mercado. Patricia presentó toda la evidencia ante el juzgado. Fotografías, mensajes, el reporte de auditoría. Era un caso hermético. 2 semanas después, recibimos la resolución judicial. La cláusula 17 se activaba oficialmente. Rodrigo perdía su 50%. Todo pasaba a ser legalmente mío. Convoqué reunión extraordinaria con todos los empleados. Llegué vestida con traje sastre gris. Patricia a mi lado, carpeta con mi nuevo plan estratégico en mano. «Buenos días a todos», comencé con voz firme. «A partir de hoy, yo, Elena Márquez, soy la única propietaria y directora ejecutiva de esta compañía». Algunos aplaudieron. Otros intercambiaron miradas incómodas. Rodrigo mantenía la vista fija en la mesa, derrotado. «No toleraré corrupción, nepotismo, ni mal uso de recursos corporativos», continué. Miré directamente a Valeria. «Señorita Sotomayor, su contrato queda rescindido efectivo inmediatamente». Valeria salió con la cabeza gacha. Un final patético. Luego me volví hacia Rodrigo. «Como ex socio, tienes derecho a compensación. Sin embargo, dado el mal uso de fondos documentado, será significativamente reducida para cubrir daños a la empresa». Él levantó la vista con ojos llenos de rabia impotente. «Me estás quitando todo, Elena». «No, tú lo perdiste todo cuando decidiste traicionarme. Yo solo estoy recuperando lo que siempre fue mío». Esa tarde conduje hasta el apartamento de Rodrigo. Le entregué el cheque de compensación final. «Es menos de lo que esperabas, pero más de lo que mereces». «¿Viniste solo para restregarme esto?», preguntó. «No. Vine a decirte que esto no es venganza, es justicia, es sobre consecuencias. No puedes pisotear a las personas sin que el universo te pase factura». «Lo siento», susurró llorando. «Fui un idiota. Perdí a la mejor mujer que pude tener». «Sí, lo hiciste, pero esa mujer ya no existe. La Elena sumisa murió la noche que firmé esos papeles. La mujer que estás viendo ahora es alguien más fuerte». Salí sabiendo que era la última conversación personal con Rodrigo. Esa noche llamé a Andrea y Sebastián. Les conté la verdad completa. «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco», dijo Andrea. Esa conversación sanó algo en mí. Ellos pensaron que me habían derrotado cuando firmé sin protestar. Pensaron que mi silencio era debilidad. Pero se equivocaron. La venganza más dulce no fue quitarles lo que tenían. Fue demostrarles que nunca debieron subestimarme. La justicia tiene una manera curiosa de manifestarse. 3 semanas después de tomar control total de la empresa, la transformación era evidente. Implementé códigos de ética, transparencia financiera y canales de denuncia anónimos. Los empleados respiraban diferente. La productividad aumentó 15% en el primer mes. Mientras mi vida profesional florecía, las consecuencias para Rodrigo eran devastadoras. Valeria, la mujer por la cual había arriesgado todo, lo abandonó 2 semanas después de perder su empleo. Según me contó Andrea, Valeria comenzó a salir con otro ejecutivo apenas un mes después del colapso. «Papá está destrozado», me dijo Andrea. Finalmente entendió que Valeria nunca lo amó. Solo lo usó. Rodrigo tuvo que vender su auto nuevo, vivir en un apartamento pequeño en las afueras
y trabajar como consultor independiente ganando una fracción de lo que ganaba antes. Su reputación estaba arruinada. Ninguna empresa del sector quería contratarlo. Había quemado todos sus puentes. La consecuencia más poética llegó cuando la madre de Rodrigo, doña Marta, me llamó para reunirnos. «Vine a pedirte perdón en nombre de mi hijo», me dijo llorando en aquella cafetería. «Lo que te hizo fue imperdonable». Me contó que Rodrigo estaba completamente roto, no solo económicamente, sino emocionalmente. Me dijo: «Mamá, cambié oro por cobre. Cambié una mujer excepcional que me amaba de verdad por una ilusión vacía. Y ahora entiendo que ella era lo único que realmente valía la pena», relató doña Marta con tristeza. Sus palabras me conmovieron, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Tomé una decisión que sorprendió a Patricia. Establecí el Fondo Resiliencia Elena Márquez en la empresa para ayudar a empleados en crisis personales, divorcios, enfermedades, pérdidas familiares. «Sé lo que se siente estar vulnerable», le expliqué a Patricia. «Si puedo ayudar a otros a atravesar sus tormentas, ¿por qué no hacerlo?» El primer beneficiario fue un joven empleado cuya esposa tenía cáncer. El fondo cubrió parte de los gastos médicos. «Señora Elena, usted me está dando esperanza», me dijo con lágrimas. «Me está mostrando que hay gente buena en el mundo». Los inversores que inicialmente se habían retirado comenzaron a regresar. El señor Chen me llamó personalmente. «Subestimé su capacidad de liderazgo, señora Elena. Pensé que era solo la esposa del jefe, pero usted ha demostrado ser una líder excepcional». Una tarde, mientras observaba el atardecer desde mi oficina, tuve una revelación profunda. Rodrigo no me había destruido cuando me traicionó. Me había liberado. Durante 20 años había vivido bajo su sombra. Su traición me forzó a descubrir quién era yo realmente sin él. Y resultó que yo era alguien extraordinario. Las consecuencias para él fueron devastadoras, sí, pero eran el resultado natural de sus elecciones. Yo no había sido vengativa. Solo había sido justa. La mejor venganza nunca fue hacerle daño a él. La mejor venganza fue reconstruirme a mí misma. Él perdió todo. Yo lo gané todo. Y esa era la consecuencia más hermosa de todas. Me preguntan constantemente: ¿te arrepientes de haber invertido 20 años en ese matrimonio? Mi respuesta siempre sorprende: no, ni un solo día. Esos 20 años me enseñaron resiliencia, paciencia estratégica, que el silencio no es debilidad, sino poder contenido. Me enseñaron que la dignidad está en cómo te levantas después de caer. Han pasado 6 meses desde aquella noche de aniversario. La empresa superó los 4 millones de euros. Abrimos oficina en Barcelona. Contratamos 30 empleados nuevos. Rechacé ofertas millonarias de venta porque esto es mi legado. La prueba de que las mujeres subestimadas pueden prosperar extraordinariamente. Volví a conectar con amigas descuidadas. Me inscribí en clases de pintura. Viajé sola. Descubrí algo maravilloso. Me gustaba mi propia compañía. No necesitaba a nadie para completarme, porque finalmente comprendí que nunca estuve incompleta. Andrea y Sebastián se convirtieron en mis mayores aliados. Ambos me dijeron: «Mamá, nos diste el mejor ejemplo posible. Nos enseñaste que nunca es tarde para reclamar tu poder». Hace 3 meses me encontré con Rodrigo en un centro comercial. Se veía mayor, cansado, pero había humildad en sus ojos. «Escuché sobre el éxito de la empresa», dijo. «Estoy orgulloso de ti. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero lo estoy». «Espero que encuentres tu camino», respondí. «Espero que aprendas y seas mejor persona». Fue el cierre que necesitábamos. Nada más. Muchas mujeres se acercaron a compartir sus historias. Una me dijo llorando: «Tu historia me dio el coraje para pedir el divorcio. Supe que yo también podía hacerlo». Comencé a dar charlas en universidades. Una joven preguntó: «¿Cuándo decidió que no iba a ser la víctima?». «No fue un momento único», respondí. «Fue cuando entendí que el dolor no me definía, sino cómo elegía responder a él, y cuando dejé de esperar que alguien me rescatara
y me di cuenta de que yo podía rescatarme a mí misma. Mi mayor victoria no fue recuperar la empresa. Fue descubrir que dentro de mí siempre existió una fortaleza extraordinaria. Si pudiera regresar a aquella noche, le diría a la Elena que estaba a punto de recibir esos papeles: esto va a doler, pero dentro de ese dolor se esconde tu mayor transformación. Firma esos papeles, sonríe y lee cada palabra cuidadosamente. Mi historia no es única, pero lo único es cómo cada una elige responder a la adversidad. Yo elegí la justicia estratégica, elegí reconstruirme, elegí convertir mi dolor en propósito. Hoy soy más feliz de lo que he sido en años, más libre, más yo misma. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. No por mí, sino por todas las mujeres que necesitan escuchar que es posible renacer. Mi nombre es Elena, y esta es mi historia de cómo firmé mi divorcio con una sonrisa y convertí la peor noche de mi vida en mi mayor victoria. Porque ellos pensaron que me habían derrotado. Pero se equivocaron.